Saludos muchachos, continuamos con las presentaciones, esta vez con la gráfica velocidad versus tiempo para lograr calcular el desplazamiento. Para esto debemos recordar que cuando tenemos un gráfico velocidad versus tiempo podemos calcular la aceleración, recordando que si la velocidad aumenta significa que la aceleración es positiva, si la velocidad disminuye significa que la aceleración es negativa y si el cuerpo se mantiene a velocidad constante significa que la aceleración es cero. De esta manera, cuando tenemos una aceleración positiva, el gráfico posición versus tiempo va a ser una función potencial. El gráfico velocidad versus tiempo va a ser una función lineal y el gráfico aceleración versus tiempo es una función constante. El mismo comportamiento se presenta cuando la aceleración es negativa, lo único que es completamente inverso a los gráficos anteriores. Cuando tenemos la gráfica velocidad versus tiempo, podemos calcular lo que es la velocidad media. En algunas literaturas le llaman velocidad promedio, que es la velocidad media en un intervalo específico. Ejemplo, para el intervalo de 0 segundos a 4 segundos, la velocidad media será la suma de ambas velocidades entre 2, como si sacáramos el promedio. En este caso sería 15 metros sobre segundo. En el segundo intervalo, como la velocidad es constante, la velocidad media va a ser igual. En el tercer intervalo, la velocidad media continúa siendo positiva, ya que estamos en la parte superior del gráfico. Sumamos ambas velocidades en el intervalo inicial e intervalo final y obtenemos la velocidad media. En el cuarto intervalo, como se encuentra en la parte inferior del gráfico, o sea, inferior a 0 o menor que 0, la velocidad media va a ser negativa, al igual que en el quinto gráfico. Al encontrarse en la parte inferior, la velocidad media va a ser negativa. ¿Qué vamos a realizar con esta velocidad media? Recordando que la velocidad media es el desplazamiento entre el intervalo de tiempo, podemos despejar la ecuación, de manera que el desplazamiento va a ser igual a esa velocidad media multiplicado por el intervalo de tiempo. Por esa razón, en el primer intervalo, entre los 0 y los 4 segundos, como la velocidad media nos dio 15 metros sobre segundo, solo vamos a multiplicar por el intervalo de tiempo y nos da como resultado 60. Algo importante es que toda la parte que esté en la parte superior, o sea, por encima de 0, me va a dar un desplazamiento positivo. Toda la parte del gráfico que esté en la parte inferior a 0 va a darme un desplazamiento negativo. Entonces, en el segundo intervalo obtenemos un desplazamiento igual a 80 metros. Pueden verificar los cálculos a medida que van desarrollando. El intervalo 3, donde sería de los 8 y los 12 segundos, tenemos un desplazamiento igual a 40 metros. En el intervalo 4, como está en la parte de abajo del gráfico, nos da un desplazamiento negativo. En este caso igual a menos 80 metros. Y por último, en el intervalo 5, pese a que la curva es creciente, el intervalo está en la parte inferior del gráfico, por lo tanto, el desplazamiento es negativo. Estos valores resultantes nos ayudan a calcular tanto el desplazamiento como la distancia total. El desplazamiento va a ser la suma de todos los desplazamientos realizados. Por lo tanto, respetando su respectivo signo, obtenemos como desplazamiento total igual a 60 metros. Sin embargo, la distancia, al ser el valor absoluto del desplazamiento, va a considerar todos los valores positivos. Por lo tanto, si yo calculo el valor absoluto de cada uno de los desplazamientos, posteriormente lo sumo y obtengo la distancia total. Esta es la forma tradicional en la que se calculan tanto los desplazamientos como las distancias para cada intervalo. Realicen el mismo procedimiento practicando nuevamente para verificar los cálculos y de esa manera refuerzan su conocimiento. Saludos y hasta la próxima.